November 7th, 1967, Red Square in Moscow. The Soviet Union celebrates the 50th anniversary of the Bolshevik Revolution. La historia de la humanidad nos ha mostrado que un grupo de personas organizadas y convencidas de que el desarrollo y la evolución son posibles pueden lograr grandes cambios estructurales en ese conglomerado de factores que conocemos como sociedad, y que hoy en día podemos decir que es lo que hace que seamos y nos comportemos como lo hacemos. De ahí la importancia de conocer de dónde venimos para trazar la hoja de ruta hacia dónde vamos. Sin embargo, el estar en la posición en la que nos encontramos hoy, con un conocimiento más avanzado y una perspectiva sobre el por qué, el cómo y el cuándo se dan las transformaciones, nos da la oportunidad de ir más allá del recuento de datos históricos, invitándonos a relacionar esta teoría con aspectos como el racionalismo y emocionalismo del ser que cree y está convencido de tener todo el control en sus manos. Una característica que nos ha impulsado, pero al mismo tiempo nos ha llevado a involucionar en esta gestión de vivir en comunidad. Ahora bien, ¿cómo podemos evidenciar esta afirmación? Remontémonos a 1917, con la gestación de un evento histórico que al día de hoy nos sigue trayendo enseñanzas y que sigue vigente a la hora de explicar cómo el ser humano gestiona sus relaciones de poder en aras de conseguir un objetivo que en principio se enfoca en mejorar las condiciones de vida. Dicho esto, podemos tomar como ejemplo la Revolución Rusa, un evento que resultó de una población inconforme con la situación económica, política y social, especialmente con el gobierno monárquico zarista y con ganas de mejorar dicha coyuntura. No obstante, es evidente cómo dichos principios e ideales se fueron desvaneciendo hasta convertirse en un régimen de excesos que implicó un retroceso en la construcción de ese proceso natural por el que la sociedad atraviesa naturalmente. Lo que nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se asocian los principios de los revolucionarios rusos con la monarquía zarista? Para lo cual planteamos lo siguiente. Los principios de los revolucionarios rusos tienen relación con el régimen zarista en cuanto a que al final de la Revolución Rusa, estos revolucionarios cometieron los mismos excesos que la monarquía. Entonces, si bien los ideales de los revolucionarios se mostraban interesados en corregir desigualdades sociales, eliminar el régimen opresor y el descontento del pueblo mediante una transformación estructural de la sociedad y prometiendo paz, pan y tierra, en realidad lo que sucedió fue una instalación de un sistema totalitario disfrazado de progresista y comunista. La revolución prometía restituir la tierra para los campesinos, pero en realidad terminaron con mucho menos terreno que antes, dada la colectivización forzosa que se dio en el campo. Además, en Rusia se intensificaba la contradicción entre los campesinos y los terratenientes, pues después del decreto de 1861 el proletariado quedó con una posición mucho menor de tierra que antes, y la mayoría no se podía comprar ni arrendar. Adicionalmente, el aumento de población incrementó la presión sobre la tierra y el número de terratenientes. En este sentido, la reforma fue un arrebato a los campesinos, quienes se resistían al zar. Respecto a la parte agrícola, se dieron diferencias sociales, pues solo se veían beneficiados los campesinos ricos, mientras que el resto se vio sometido a la pobreza y a la falta de tierras. Además, se sumó el hambre, el desabastecimiento, la escasez, las desigualdades, de la mano con el descenso del líder revolucionario que dejó un país con diversidad de ideologías. Lo anterior llevó a una lucha que condujo a la creación de la Unión Soviética. La revolución prometía un gobierno del pueblo y para el pueblo, pero terminó convirtiéndose en un gobierno totalitarista y monárquico que censuraba a las personas que se opusieran al régimen político. De acuerdo a Marx, una contradicción revolucionaria sea por el surgimiento de un desplazamiento dentro de un modo de producción entre las fuerzas sociales y las relaciones sociales de producción. Con el objetivo de proteger el socialismo, Trotsky optó por agrupar forzosamente a las personas para que trabajaran en el campo en lugar de ofrecer oportunidades de trabajo dignas. Adicionalmente, cuando Stalin sube al poder, las pautas de dirección ya estaban definidas debido a que ya se habían generado en el partido bolchevique. Entre estos, el ejército rojo, la economía de guerra, las requisas a los campesinos, la militarización de los trabajadores,
la represión sobre la izquierda y la legalización de los partidos socialistas. En lugar de que el gobierno partiera de los intereses del pueblo, este tenía que adaptarse a su régimen. El proceso de la revolución fue determinado por las acciones del radicalismo popular, el cual nunca actuó bajo los ideales socialistas, sino que se comportó bajo la destrucción de todo lo que estaba marginando al proletariado de Rusia. A partir del desarrollo de los argumentos planteados, es posible afirmar que los revolucionarios rusos actuaron paradójicamente con respecto a los principios que defendían al inicio de la revolución. Lo anterior, considerando que, durante el liderazgo de los revolucionarios Lenin y Stalin, las clases más marginadas a las que se les había prometido una mayor igualdad social, terminaron en una posición igual y en algunos casos peor a la que tenían durante el régimen zarista, tal como ocurrió con los campesinos que sufrieron las consecuencias de la colectivización forzosa que se llevó a cabo con la reforma del decreto 1861. Igualmente, pues es válido afirmar la hipótesis planteada al analizar los actos revolucionarios mediante los cuales los rusos nacionalistas cometieron abusos atroces bajo una política radicalista y totalitarista en la que se permitía la extralimitación del poder mediante el uso desmedido de la fuerza.